Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias por estar una vez más aquí. De nada. Bueno, una semana en la que se conoció el estimador de actividad económica del mes de mayo, con una fuerte caída del 5,8%, la caída más elevada desde mayo del 2016. Fausto, comenzó la temporada de malas noticias económicas, o estamos entrando de lleno en la temporada de malas noticias económicas. De seguro. De hecho, esta semana se publicó el de MAE, que dio 5,8 negativo, que es el PBI del INDEC, de mayo. Nosotros publicamos la de producción industrial y la actividad económica de junio. ¿Y ahora cuánto les dio? Y el industrial cayó 5% y la actividad económica más arriba de 4%. Bueno, más o menos lo que esperábamos, 4,5. ¿no? Para junio. O sea que sigue cayendo. Lo que pasa es que justo mayo, junio y julio, el segundo trimestre, abril, mayo y junio, está muy influenciado por la cosecha agrícola, ¿no? Sí, eso lo hemos comentado el miércoles, ¿no? Con una caída del 35% en la producción agropecuaria, un número brutal, ¿no? Exactamente. Entonces tenés un sector que entre pitos y flautas calcula casi el 10% del PBI, cayendo el 35%, te genera un impacto de 2 puntos tranquilamente, ¿no? Sí, yo había visto, de acuerdo al informe del INDEC, la incidencia de ese 35% era prácticamente toda la caída del mes, el 5%. Y sí, porque era el 5 del 5,8 que había caído la es cierto, a ver, cuando uno va al año, no incide tanto el agro. Incide bastante, pero no tanto. Lo que pasa es que en los meses de abril, mayo y junio, incide muchísimo. Claro. Si uno mira el índice de producción de actividad económica, va a ver que salta en abril, mayo y junio. Bueno, porque esta es la cosecha. Como te decía, ¿no? Que estamos entrando de lleno en la temporada de malas noticias económicas. ¿Hasta cuándo crees que se va a extender esta temporada de malas noticias? Yo creo que con suerte hasta fin de año. O sea, sos bastante pesimista, digo. Pero, a ver, sinceramente, de acá hasta fin de año no hay nada que pueda hacer rebotar la actividad económica. A lo sumo, podés tener un piso, encontrar algún piso en julio y de ahí estar arrastrándonos hasta diciembre. Cuando decís esto, digamos, lo decís porque ves también algo estratégico de parte del gobierno en el sentido, por ejemplo, de decir, vamos a poner una parte importante del ajuste este año para tener un año con elecciones presidenciales con una menor carga de ajuste fiscal. Obviamente sí, eso va a pasar, pero no creo que el tema de actividad económica esté generado por eso, ¿no? Cuando vos mirás los niveles de... ¿Qué factores pueden reactivar la actividad económica? Hay factores fijos. O sea, la buena noticia es que tenés ciertos datos de caducidad de la recesión. El primero es, te diría, diciembre, que está la cosecha de trigo, la cosecha fina, y el turismo. Uno espera que con este tipo de cambio, el turismo a Miami se cambie por el turismo a Pinamar, Tal cual, Villa Gesell. Sí. Entonces, ahí vas a tener ya señales de reactivación de la actividad económica, por un lado, y por otra parte tenés la cosecha de trigo que viene para récord. Eso se da diciembre, enero. Y el turismo también se da diciembre, enero. Entonces, el primer mojón positivo lo tenés recién ahí, ¿no? ¿Y algún otro sector exportador, Fausto, que pueda reaccionar en estos próximos meses gracias a este tipo de cambio más favorable? Y no hay mucho. Obviamente pueden reaccionar, pero no lo suficiente como para dar vuelta a la tortilla, ¿no? Porque los datos negativos van a seguir apareciendo. Ahora, cuando se acabe la cosecha de trigo, te vas a encontrar con que la cosecha de soja, te vas a encontrar con que las plantas de crushing también tienen problemas, el transporte tiene problemas, porque si estamos hablando de que se cayó en unos 10, 12 millones de toneladas de soja menos, cada camión transporta 40 toneladas, ¿cuántos menos camiones se transportaron en Argentina? Entonces, tenés solamente por el agro, sumarle a eso el problema del transporte. Sí, la caída del sector de transporte ya se veía en el mes de mayo. Ya se veía en el mes de mayo. Autos. Autos es un sector que básicamente depende 50% de Brasil y 50% del mercado interno. Y dentro de ese mercado interno depende de dos cosas, salario real y tasa de interés. Sí. Entonces, si autos en el fondo depende de tasa de interés, salario real, actividad brasileña y los tres están negativos, ¿qué puedes esperar de autos? Nada. Brasil perdió en el último mes de actividad económica todo lo que había ganado desde diciembre de 2016. Por la huelga que tuvo, ¿no? Por la huelga que tuvo. Entonces,
Probablemente que eso pase y se recomponga un poco. Los números igual de Brasil ya no son los que eran o lo que se estaban esperando. Acordate que a principio de año se esperaban 2,5% de crecimiento y ahora estás hablando de 1,5% y hay que ver la huelga donde te deja parado. Y hay que ver las elecciones también, ¿no? Ni hablar, Y ¿no? todavía no nos metimos en Ni eso. hablar. Entonces, de acá a fin de año, de acá vamos a poner el primer mojón positivo. El primer mojón positivo, la primera fecha de caducidad es turismo y trigo. ¿Ah? Entonces ahí yo creo que vamos a empezar a ver los primeros datos positivos reales. Pero de ahí, de ahora No hasta los ese vamos a momento, llamar brotes verdes, ¿no? No, pero de ahí hasta ese momento no tenés nada. Los que van a ser sinceramente los primeros brotes verdes, si el clima acompaña, va a ser la cosecha de soja y maíz el año que viene. Yo creo que ahí ya va a haber, estos datos del trigo, del turismo, etcétera, van a estar empujando lo suficiente. Si no se convierten en positivos, por lo menos van a estar empujando lo suficiente como para que después termine de rematar la recuperación económica en la soja. Pero de aquí hasta diciembre no. Fausto, hablabas de la tasa de interés como uno de los limitantes del crecimiento económico. ¿Te parece que con esta paz cambiaria, un tipo de cambio más estable, comienza a ser momento para bajar la tasa de interés? ¿O cuándo sucederá eso? Sí, yo creo que eso va a pasar. No lo veo. Si esto se mantiene así, de acá a un mes o semanas, por ahí podemos empezar a ver bajas en la tasa de interés, ¿no? Y alcanzar valores normales, digamos, pues estamos partiendo de niveles muy altos, ¿no? Va a tardar mucho en alcanzar valores normales. Otra vez, ¿para cuándo y para fin de año va a alcanzar valores normales? Ojo que valores normales, con esta inflación esperada, son tasas de interés arriba del 30. ¿No? Porque si la inflación está en 31, 32, esperada, ¿cuál es la tasa de interés normal? O sea, no es más 28, estamos más cerca de 34, 35. ¿Y puede crecer una economía con una tasa de interés del 30? Recordemos que era la gran discusión que tuvieron Prat Gay y Sturzenegger. Hoy no está ninguno de los dos en el gobierno, ¿no? Y la tasa de interés está en 45. ¿Pero puede crecer una economía con una tasa de 30%? Y, a ver, costaría mucho, pero es una tasa de interés real del 2 o 3. La cuestión es si el año que viene, por eso digo, de acá a fin de año no tenés, De todas formas, no tenés nada. De fin de este año, hacia el año que viene sí tenés. Ahí ya creo que podrían empezar a bajar las expectativas inflacionarias y con lo cual empezar a bajar la tasa de interés. Y la baja de la tasa de interés podría ayudar a recomponer salarios, porque obvio, del lado de la empresa, del lado de los costos, ¿vos qué tenés? Costo financiero, tasa de interés, costo salarial y costo de insumos. Hoy la empresa ve que los costos financieros están disparados, los costos de los insumos están disparados, que es precios mayoristas. Pensá que el precio mayorista está dando el doble que el precio minorista. Y el costo salarial que no lo puede ajustar, si no, no le cierra por ningún lado, ¿no? Para ir cerrando, Fausto, ¿a qué atribuís esta fuerte recesión, ¿no? que se está iniciando? ¿A problemas de gestión económica o al cambio en las condiciones internacionales que se produjo este año? A ver, o una combinación de ambas, ¿no? Y te falta una más. Que La es sequía, la sequía. ¿no? La sequía te digo que explica, este año estamos esperando una caída del PBI del 1%, total. Y yo te diría que de lo que habíamos esperado inicialmente, si vamos a decir, en octubre del año pasado, creo que habré estado por acá en esa época, habíamos hablado de cuánto esperábamos de crecimiento, estábamos hablando de 2,5% de crecimiento. Sí. Nos faltan 3,5 puntos entre el 2,5% que hablábamos el año pasado y este año. Sí. Esos 3,5 puntos te digo que tenés 2 puntos de sequía y 1 punto y medio. La sequía se llevó 2 puntos al final. 2 puntos el PBI se terminó llevando. Y en ese momento estamos esperando que la sequía se llevara a 0,3, 0,4. Con locura en algún momento a principio de año se hablaba del 1, ¿no? Sí, pero era medio de locura, ya terminamos en 2. Y no fue a principio de año, fue a marzo, en febrero, que se decía, bueno, puede dar 1. Notable. Bueno, ¿y el 1,5 o 1 restante que te falta? Y el resto es la corrida financiera, la suba de tasas, la caída de Brasil. ¿Algo de responsabilidad en la gestión económica entonces? Y sí, la responsabilidad está en que a vos te agarró una salida de capitales de emergentes y nos zarandeó como locos. Nos zarandeó porque no estábamos preparados. Es el cuento del cerdito, de los 3 cerditos y el lobo feroz, ¿viste? Vino el lobo feroz, sopló en Singapur y era la casa hecha de cemento. Sopló en la nuestra y bueno, por Buenos Aires, ¿viste? Muchas gracias, Fausto. De nada. Nos vamos con el análisis del economista Fausto Spotorno sobre la situación de nuestra economía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.